bajo el subsuelo. Nunca me gustó trabajar en casas viejas, aunque de eso he vivido casi toda mi vida. Soy albañil desde los 18 años. Aprendí el oficio con mi tío Ramiro en Durango, cuando todavía se trabajaba más con maña que con herramienta fina, y desde entonces me acostumbré al polvo en la garganta, al cemento pegado en las uñas y al sonido de una llana raspando un muro como si le arrancara una costra a la casa. He entrado a construcciones abandonadas, a terrenos donde se oían animales debajo de la tierra, a cuartos cerrados durante años, pero nada me había dejado marcado como lo que pasó en 2014, en una remodelación a las afueras de Nombre de Dios. La idea base de esta historia parte del texto que compartiste, pero la cambié por completo en protagonistas, lugar, desarrollo y desenlace para darle una trama propia y más realista. Ese trabajo nos cayó por recomendación. Era una casa grande, de adobe reforzado, medio modernizada por fuera, pero con la estructura vieja intacta. El dueño quería convertirla en una pequeña posada para gente que pasaba por la carretera, así que nos contrataron para tumbar un muro interior, nivelar pisos, resanar grietas y rehacer 2 habitaciones del fondo que tenían humedad. Yo fui con Hilario, un peón que ya llevaba conmigo varios años. Era un hombre serio, poco hablador, de esos que no inventan cosas para asustar a nadie. Desde que entramos, sentimos algo raro en la habitación del fondo, la más dañada. No era miedo al principio. Era incomodidad. El cuarto estaba más frío que el resto de la casa, aunque afuera el calor caía como plomo. Tenía una sola ventana alta, tapada con una tabla vieja. El yeso estaba inflado en varias partes, como si la pared respirara por dentro. Cuando empezamos a picar el repellado para tirarlo suelto, noté que el muro sonaba diferente en un tramo, hueco, pero no como una cámara de aire normal. Era un sonido sordo, pesado, como si detrás hubiera tierra mojada o algo compactado a mano. Hilario también lo notó. Me dijo que seguramente habían tapado una hornacina vieja o una puerta, algo común en casas antiguas. Yo pensé lo mismo y seguimos trabajando. A media mañana, mientras preparábamos mezcla, empezaron los problemas con la luz. El foco del cuarto bajaba y subía de intensidad, nada grave, pero insistente. Afuera, en el pasillo, la corriente estaba normal. Revisé el socket, el apagador y hasta el cableado visible. No vi nada mal. Volvimos al muro. Apliqué una primera capa de mortero y no agarró. Se resbaló despacio, como si la pared estuviera engrasada. La limpiamos, rayamos mejor la superficie, hicimos otra mezcla más espesa y pasó lo mismo. Ahí empecé a irritarme, porque una pared puede tener salitre, humedad o polvo fino, pero aquello era otra cosa. La mezcla no se desprendía de golpe, no. Bajaba lentamente, dejando unas líneas largas que parecían dedos estirados. Hilario me dijo que mejor abriéramos ese tramo para ver qué había detrás. Cuando metí el marro por segunda vez, se oyó un golpe del otro lado. No un eco. Un golpe de respuesta. Nos quedamos quietos. Pensé que quizás se había desprendido algo interno. Volví a pegar. Otra vez se escuchó ese mismo golpe, seco, casi en el mismo ritmo. Hilario me miró sin hablar. En una obra uno aprende a no hacer drama por cualquier ruido, porque siempre truenan tubos, ladrillos, techos, vigas. Pero aquel sonido parecía hecho por alguien que estaba esperando. Abrimos un hueco de unos 40 centímetros. Detrás no había una cámara, ni una puerta tapiada. Había tierra. Tierra negra, húmeda, metida entre 2 muros, como si en algún momento hubieran rellenado ese espacio a propósito. El olor salió de inmediato. No era exactamente a podrido. Era un olor viejo, encerrado, agrio, como ropa mojada guardada durante años debajo del sol y luego sepultada.
Hilario se cubrió la nariz. Yo metí la pala corta y saqué un poco de relleno. Entre la tierra salió un pedazo de manta endurecida por el tiempo. Después otro. Y luego algo que me hizo parar en seco. Cabello. Un mechón apelmazado, oscuro, todavía atrapado entre la tela. No dije nada. Hilario tampoco. Nos quedamos viendo ese hueco como si esperáramos que de ahí saliera una explicación decente. En eso, la cubeta que habíamos dejado junto a la puerta se arrastró sola unos 20 centímetros. No se volteó, no brincó, no cayó. Se arrastró, despacio, rechinando sobre el piso como si alguien la jalara desde adentro del cuarto. Hilario soltó una maldición y salió al pasillo. Yo lo seguí, pero antes de cruzar la puerta escuché claramente pasos detrás de mí, metiéndose más al fondo de la habitación. No corrí. No sé por qué no corrí. Tal vez porque el orgullo de albañil lo hace a uno terco. Tal vez porque me negaba a pensar en fantasmas. Volví a entrar con el marro en la mano, creyendo que algún animal se había metido por el boquete o que uno de los ayudantes nos estaba jugando una broma estúpida. El cuarto estaba vacío. Pero el hueco en la pared ya no se veía igual. La tierra de adentro estaba removida desde abajo, como si algo hubiese empujado hacia el frente. Sobre el mortero fresco del muro de junto aparecieron 4 marcas largas. No eran raspones de herramienta. Eran huellas de dedos delgados, completas, arrastradas hacia abajo. Hilario ya no quiso entrar. Me dijo que ese trabajo no estaba bien, que le avisáramos al dueño para que viera lo que había dentro antes de seguir. Fui a buscarlo. El hombre llegó molesto, pensando que queríamos cobrar extra por una complicación. Le enseñamos el hueco, la tela, el cabello. Cambió de cara al instante. Nos pidió que no siguiéramos sacando nada. Esa reacción me inquietó más que todo lo anterior. Le pregunté si sabía qué era eso. Tardó en responder. Luego nos dijo que esa propiedad había sido de su abuelo, que la compró para arreglarla y venderla, y que solo sabía un rumor viejo, que durante los años 70 una muchacha de la familia había desaparecido. Nunca la encontraron. Según contaban en el pueblo, se fue con un hombre. Según la abuela, había traído vergüenza y por eso jamás volvió a mencionarse. Hilario me dijo en voz baja que nos fuéramos. Pero el dueño cambió de tono. Ya no sonaba nervioso, sino urgente. Nos pidió tapar el hueco otra vez, ahí mismo, sin avisar a nadie. Dijo que luego vería ese asunto con calma. Nos ofreció más dinero. En cuanto lo dijo, comprendí algo que me heló. No estaba sorprendido. Estaba asustado de que nosotros lo hubiéramos visto. Le dije que no. Hilario también. Entonces el hombre se puso pálido y, casi sin darse cuenta, empezó a decir que su abuelo había sido muy duro, que en esos tiempos las cosas se arreglaban distinto, que no todo era como ahora. No hacía falta que explicara más. Yo ya estaba mirando el muro, la tierra metida a mano, el espacio sellado, la habitación apartada. Todo empezaba a encajar de la peor forma. Nos fuimos esa misma tarde. No denuncié nada. Esa es la parte que más vergüenza me da. Debí hacerlo. Pero en los pueblos chicos uno crece viendo cómo ciertas familias pesan más que la verdad, y yo tenía hijos pequeños, deudas, miedo de meterme con gente que todavía tenía apellido fuerte en la región. Me convencí de que tal vez me estaba adelantando, de que sin pruebas claras no iba a lograr nada. 3 días después, Hilario murió. Oficialmente fue un accidente. Cayó de un andamio en otra obra. Pero yo estuve ahí. Vi cómo perdió el equilibrio. Antes de caer, levantó la vista como si alguien le hubiera hablado desde arriba. Luego se fue hacia atrás.
No alcanzó ni a gritar. Esa noche, al llegar a mi casa, encontré en mis botas tierra negra, húmeda, con el mismo olor agrio de aquella pared. Yo había usado otro calzado en la obra de ese día. Recuerdo perfectamente haberme quedado sentado en el patio, mirando las suelas, sin atreverme a tocarlas. No volví a aceptar trabajos en esa zona. Años después, en 2021, supe que la casa había sido demolida casi por completo porque nadie lograba terminar la remodelación. 2 cuadrillas abandonaron la obra. Un electricista juró que escuchaba golpes dentro de los muros ya vacíos. Un yesero dijo que el repello amanecía arañado. Lo contaban en voz baja, como siempre se cuentan estas cosas para que parezcan chisme y no advertencia. La última vez que pasé por ahí, el terreno estaba cercado y en venta. Ya no quedaba casi nada de la casa. Solo una sección de pared en el fondo, apuntalada, como si se resistiera a caer. Me bajé de la camioneta y la vi de lejos. Había llovido la noche anterior, así que el aire olía a tierra mojada. Entonces noté algo en el muro que seguía en pie. Sobre el repellado nuevo, todavía fresco en algunas partes, se marcaban desde adentro 4 líneas largas, lentas, descendiendo hacia el suelo. Como si alguien siguiera intentando salir. Los que llegaron primero. Nunca había sido desconfiado por gusto. La vida me fue enseñando. Cuando uno trabaja años en la obra aprende a mirar detalles que a otros se les pasan, una mezcla demasiado aguada, una varilla mal amarrada, un yeso que tapa una grieta vieja, una loseta puesta sobre humedad. Todo eso, tarde o temprano, revienta. Por eso, cuando decidí ampliar el cuarto del fondo y levantar una barda más alta en mi casa, en las afueras de Salamanca, Guanajuato, quise estar presente desde el primer minuto. Eso pasó en julio de 2019. Llovía casi todos los días y la humedad ya estaba echando a perder una pared lateral. Mi cuñado me recomendó a unos albañiles que, según él, trabajaban rápido y cobraban justo. Quedaron de llegar a las 9:30 de la mañana. Yo ya había movido los costales de cemento, el tabique y la arena al patio. Mi esposa estaba inquieta porque semanas antes habían desaparecido herramientas de una casa vecina donde también andaban construyendo. No quería extraños entrando y saliendo sin vigilancia. A las 9:20 tocaron el portón. Se me hizo raro que fueran tan puntuales, porque en ese oficio lo normal es que lleguen tarde y todavía con sueño. Abrí y vi a 4 hombres. Todos traían ropa de trabajo, botas llenas de polvo seco y gorras viejas. Lo raro no fue eso. Lo raro fue que ninguno saludó como suele hacerlo la gente de obra. Ni una broma, ni un buenos días, jefe, ni esa confianza rápida que se da entre quienes trabajan con las manos. Solo me miraron, como esperando permiso para pasar. Les abrí. El que iba adelante era alto, demasiado delgado, con los ojos hundidos y la piel ceniza, como si llevara días sin dormir. Cuando pasó junto a mí sentí un olor agrio, rancio, parecido al agua estancada mezclada con animal muerto. Pensé que tal vez venían de limpiar una fosa o de trabajar en drenaje, pero el olor estaba concentrado en él, como si saliera de su ropa o de su cuerpo. Me dio vergüenza mencionarlo. Entraron al patio sin preguntar nada, sin revisar medidas, sin ver planos. Uno agarró una cuchara, otro un marro que estaba recargado en la pared, y el flaco se quedó quieto, viendo hacia el cuarto del fondo. No hacia la pared que íbamos a levantar. Hacia el interior del cuarto, como si pudiera mirar a través del bloc. Apenas pasaron unos minutos cuando empezó el primer golpe. Fue seco, profundo, más fuerte de lo normal. Luego otro. Y otro. No sonaba a alguien tumbando mezcla o abriendo una ranura. Sonaba a algo más pesado,
como si estuvieran golpeando desde adentro de la casa intentando salir. El eco corrió por el piso y me vibró en las plantas de los pies. Hasta los vidrios de una ventana temblaron. Les pregunté qué estaban haciendo. Nadie respondió al principio. Caminé más rápido hacia el patio y entonces el olor me pegó de frente. Ya no era solo podredumbre. Era algo quemado, como azufre húmedo. Sentí náusea. El flaco volteó muy despacio, con una calma rara, y dijo que estaban probando la firmeza del cimiento. Eso no tenía sentido. Nadie prueba un cimiento dándole mazazos a una pared ya levantada, y menos sin pedir permiso. Quise decirles que se detuvieran, pero en ese momento vi algo detrás de ellos. No fue una persona completa ni una sombra común. Fue más bien una mancha oscura, alta, pegada al rincón donde estaban los bultos de arena. Una forma negra, espesa, como humo parado. Duró apenas un instante, pero me bastó para sentir el cuerpo helado. No era imaginación. Lo sentí antes de entenderlo. Como cuando uno sabe que alguien lo está mirando aún sin verlo. Di un paso atrás. Los cuatro se quedaron inmóviles, escuchando. Eso fue lo peor. No estaban atentos a mí, sino a otra cosa. A algo debajo del suelo o adentro de la pared. Entonces se oyó un sonido que no he podido olvidar. Fue como un quejido ahogado, largo, de dolor, pero venía del cuarto del fondo, que estaba vacío. Mi esposa salió preguntando qué pasaba. Mis hijas también se asomaron desde la cocina. En cuanto el flaco las vio, su expresión cambió. No fue sorpresa ni curiosidad. Fue reconocimiento. Como si hubiera ido precisamente a eso. Se acercó a mí y, con voz baja, casi cansada, me dijo que ya no podían seguir porque ahí ya había algo puesto. Así lo dijo, algo puesto. Luego hizo una seña a los otros. Sin discutir, sin cobrar, sin reclamar pasaron junto a mí y salieron de la casa. Yo ni siquiera reaccioné. Solo les abrí el portón porque, por primera vez en mi vida, tuve miedo de que se quedaran. 20 o 25 minutos después llegaron los verdaderos albañiles, acompañados de mi cuñado. Venían riéndose, cargando herramienta, pidiendo agua. Desde que los vi supe que los otros no tenían nada que ver con ellos. Les conté lo ocurrido y mi cuñado juró que no había mandado a nadie antes. Pensé que quizá querían robar o reconocer la casa. Pero una hora después, mientras movían unos tabiques viejos junto al cuarto del fondo, uno de los albañiles me llamó. Detrás de unas cubetas, pegado a la base de la pared, había un envoltorio cubierto con manta sucia y lazos negros. Dentro había tierra de panteón, plumas, listones, 2 fotografías de mis hijas y un animal pequeño cosido con hilo rojo. No era reciente. Llevaba tiempo escondido ahí, donde años atrás habíamos tapado una jardinera vieja al ampliar la casa. Lo que me acabó de romper fue otra cosa. Entre la tierra venía enterrada una credencial rota. Era de un hombre llamado Joel Serrano. Mi cuñado se puso pálido apenas vio el nombre. Me dijo que así se llamaba un albañil que había trabajado con él años atrás, un tipo raro que murió sepultado en una obra, junto con otros 3, cuando se les vino encima una losa mal cimbrada. Eran 4. Esa noche no dormimos en la casa. Días después mandamos bendecir el terreno y rompieron la base donde hallaron el trabajo. Abajo encontraron huesos de animal, clavos oxidados y restos de veladoras derretidas. Nunca supe quién puso eso ni por qué estaba dirigido a mis hijas. Lo único que sí sé es esto, aquellos hombres no vinieron a trabajar. Vinieron porque alguien, mucho tiempo antes, ya los había dejado entrar. Suscribirte y darle like ayuda mucho a este canal.
Si ya has escuchado mi contenido antes, te ha gustado y estás disfrutando lo que escuchas en este sector, te agradeceré que presiones el botón de suscribirse. Sin más interrupciones, continuamos. Bajo la losa. Tomé como base la idea inquietante del texto que compartiste, pero cambié protagonistas, lugar, sucesos y desenlace para darle una esencia propia y más realista. Me llamo Esteban, soy albañil desde los 22 años, y si algo aprendí en este oficio es que las casas siempre hablan antes de caerse. Crujen, respiran, revientan el yeso, sudan humedad por los muros. Uno se acostumbra a esos ruidos y a esas señales porque son parte del trabajo. Pero lo que me pasó en una remodelación en Saltillo, en marzo de 2021, no tenía nada que ver con varillas mal puestas ni con cimentaciones viejas. Era otra cosa. Algo que, hasta hoy, sigo sin poder contar sin que se me cierre la garganta. Nos contrataron para ampliar una casa antigua en las afueras de la ciudad. No era una mansión, pero sí una propiedad grande, de esas construidas en los 90, con patio trasero, cuarto de servicio y una barda alta que aislaba casi todo el ruido de la calle. El trabajo consistía en demoler una parte del piso del patio y levantar un anexo donde, según nos dijeron, iba a quedar un estudio. Desde el primer día el lugar me incomodó. No fue por la casa, sino por la forma en que estaba acomodado todo. Había algo raro en el patio. La tierra de una esquina se veía más hundida que el resto, como si años atrás hubieran abierto ahí y luego hubieran tapado deprisa. Encima tenía unas losetas viejas, mal alineadas, distintas al resto del piso. Se lo comenté al maestro, pero me dijo que no nos metiéramos en detalles, que nomás siguiéramos el plano. Trabajábamos 3 hombres. Yo, el maestro de obra y un chalán más joven, Kevin. Los dueños casi nunca estaban, solo iba de vez en cuando una señora a revisar el avance. Seria, seca, bien vestida. Nunca se quedaba mucho tiempo, pero cada vez que pasaba por el patio volteaba a esa esquina hundida, como si quisiera asegurarse de que siguiera intacta. Al tercer día nos tocó romper esa parte. Empezamos a levantar las losetas con cincel y marro. Debajo no había la base normal de grava y cemento que uno espera, sino una capa de tierra apelmazada, húmeda y más oscura. Eso ya me pareció raro. Aún así, seguimos cavando porque ahí iban los cimientos del nuevo muro. A los 40 centímetros de profundidad salió el primer objeto, un zapato infantil. No era viejo como para deshacerse al tocarlo. Estaba entero, embarrado, con la agujeta todavía amarrada. Kevin se rió y dijo que seguro antes vivió ahí una familia con niños. Yo quise pensar lo mismo, pero la verdad es que el zapato estaba demasiado abajo para haber llegado ahí por accidente. Lo dejamos a un lado y continuamos. Después apareció una pulsera de cuentas rosadas, luego un peine pequeño y luego un pedazo de tela con estampado de flores. Todo de niña. Todo enterrado en un mismo punto. El aire cambió. Sé que suena absurdo, pero en cuanto empezaron a salir esas cosas sentí que el patio se enfrió. No como cuando corre viento, sino como cuando uno entra a una habitación donde hay alguien más, aunque sepa que está solo. Kevin también lo notó porque dejó de bromear. El maestro, en cambio, se puso nervioso de una manera muy evidente y nos ordenó que nos apuráramos, que no hiciéramos preguntas, que seguramente eran porquerías viejas de los antiguos dueños. Seguimos cavando hasta que el marro golpeó algo duro que no era piedra. Nunca voy a olvidar ese sonido. No fue seco como el ladrillo ni hueco como un tubo. Sonó opaco. Frágil. Me arrodillé y aparté la tierra con las manos. Lo primero que vi fue una curva blanquecina. Después otra. Luego entendí que estaba viendo costillas. Me fui de espaldas del susto.
El maestro se me quedó viendo con una cara que no era de sorpresa. Era de derrota. Como si hubiera sabido desde antes que algo así estaba ahí abajo. Kevin empezó a decir maldiciones, pero yo casi no lo escuchaba. Nomás miraba el agujero. La tierra seguía cediendo sola a los lados, descubriendo poco a poco un esqueleto pequeño, encogido, con las piernas dobladas hacia el pecho. Era un niño. O una niña. No se podía saber. Yo quería salir corriendo, llamar a la policía, gritarle a la señora cuando volviera, pero el maestro me agarró del brazo con una fuerza que nunca le había conocido. Me dijo que nos calmáramos, que no tocáramos nada, que él iba a hablar con el ingeniero. Lo dijo muy bajito, mirando hacia la casa, como si temiera que alguien lo escuchara desde adentro. Fue entonces cuando oí el golpecito. Tac. 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 Venía de abajo. Los tres nos quedamos inmóviles. No era posible. El cuerpo estaba reducido a huesos. No podía haber ningún ruido viniendo de ahí. Pero volvió a sonar, clarito, como si una uña pequeña golpeara madera o cerámica desde algún hueco bajo la fosa. Kevin soltó la pala y se echó a correr hacia la salida. Yo me quedé congelado. El maestro también. Y entonces la tierra junto al esqueleto se abrió un poco más, revelando una segunda cavidad. Ahí no había huesos. Ahí había concreto. Una losa angosta, vaciada de forma casera, como tapa improvisada. Y debajo de esa losa algo siguió golpeando. Tac. 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 El maestro empezó a persignarse. Jamás lo había visto hacer eso. Quiso decir algo, pero no pudo. Solo murmuraba que no podía ser, que eso estaba mal, que a él le juraron que era una sola. Una sola. Esas palabras me deshicieron por dentro. Me levanté para salir de ahí, pero en ese momento escuché la voz de una niña a mis espaldas, muy cerca del oído, una voz suave, seca, sin emoción. Falta mi hermana. Volteé tan rápido que me doblé el cuello. No había nadie. El patio estaba vacío. La puerta trasera de la casa seguía cerrada. Aún así, la tierra empezó a hundirse más alrededor de la losa, como si algo desde abajo empujara buscando aire. Yo sí corrí. Corrí dejando herramientas, mochila, todo. Kevin ya estaba afuera vomitando junto a la banqueta. El maestro salió después, pálido, temblando, pero no duró ni una hora con nosotros. Se regresó cuando llegó una camioneta negra. De ella bajó la señora de la casa con otro hombre. Hablaron aparte. Luego el maestro se fue y no volvió a contestarnos el teléfono jamás. Ese mismo día denuncié lo que vi. Si encontraron restos. Si acordonaron. Si investigaron. Pero oficialmente solo hallaron un cuerpo antiguo en el patio. Nunca mencionaron una segunda cavidad. Nunca hablaron de la losa. Nunca explicaron por qué, 2 noches después, alguien dejó en la puerta de mi casa un zapato infantil cubierto de tierra, idéntico al que saqué de la fosa. Y mucho menos pudieron explicarme por qué, desde entonces, cada vez que escucho a un albañil golpear piso firme con un marro, yo alcanzo a distinguir debajo del eco otra cosa más débil, más desesperada. 3 golpes pequeños. Como si alguien siguiera esperando que terminemos de abrir.